Esta serie de 5 charlas que intentaré hacer llegar en los 5 lunes a partir de hoy, hacen referencia a la vida del maestro y de la escuela en los tiempos más recientes. Para ello, desgraciadamente, hay que perder un poquito de tiempo en recapitular una imagen de nuestro pasado reciente, nuestro siglo XIX y nuestro siglo XX, hasta la final de la República, hasta 1939, porque sin hacerse una idea del ambiente es muy difícil entender lo que ha sido esa imagen del maestro, del cual la frase proverbial, se decía en España, es bien, refiriéndose a alguien que pasaba enorme miseria, a alguien que no tenía medios, pasa más hambre que un maestro escuela. El maestro escuela al que hace referencia a esta frase, que no es el de hoy todos sabemos que es una persona más o menos considerada socialmente, pero en otros tiempos el maestro escuela no era una profesión, era un oficio como podía ser el oficio de calderero, el oficio de carpintero o el oficio de herrador. No iba más allá, no tenía otra consideración y además estaba mal visto porque se entendía que no servía para nada, que no aportaba nada. Era un tiempo que venía del periodo anterior a la Revolución Francesa, del siglo XVIII, XVII, XVI, en que el maestro escuela era una persona que en las ciudades y pueblos grandes enseñaba a los niños leer y escribir y las 4 reglas, o sea, sumar, multiplicar, dividir y restar. Difícilmente él mismo sabía más. Muchas veces había maestros que ni siquiera podían enseñar las 4 reglas, leer y escribir malamente. ¿Y quiénes eran los alumnos? Los alumnos eran los niños de las gentes un poco mejor situadas económicamente, que querían que el chico estudiase. Estudiase significaba ir a los frailes, porque después de saber las 4 letras, la única enseñanza que se podía recibir era los conventos. Se iba al convento a estudiar, se podía incluso ir hasta la universidad, a hacerse bachiller, y esa enseñanza era exclusiva de la Iglesia Católica. No había otra enseñanza en España. En ese sentido, el maestro era simplemente un personaje que a los niños de 6, 7, 8 años, digamos, les daba cuerda, les ponía a aprender a leer y escribir, sin lo cual no podían ir a la escuela, ir a los conventos a estudiar posteriormente. En las Cortes de Cádiz, en 1812, empieza a haber un ambiente diferente. Dice el discurso preliminar de las Cortes de Cádiz, 1812, dice en un párrafo: para que el espíritu público pueda dirigirse al grande objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien y amantes de la patria, es preciso que no quede confiada la dirección de la enseñanza pública a manos mercenarias, a genios limitados, imbuidos de ideas falsas o principios equivocados que tal vez establecerían una funesta lucha de opiniones y doctrina. Véase que es la primera vez que hay una preocupación organizada en la sociedad por lo que se llamaba la enseñanza pública. Y se plantea por primera vez también que no puede ser una cuestión que esté en manos mercenarias o de unos maestros que cobran unas perrillas por enseñar a leer y escribir, o de unos conventos, de unas órdenes religiosas que controlan directamente, pero no es el Estado, es la Iglesia, qué es lo que se enseña. En ese ambiente de las Cortes de Cádiz se hace referencia a un mundo en eclosión. Muchas veces se comenta, o hay la imagen creada en la historiografía española, de que el siglo XIX es un siglo ruin, un siglo oscuro, un siglo que es un erial, que no hay nada. Es una imagen falsa. El siglo XIX español es un siglo de una viveza enorme. Las clases emergentes, esa burguesía liberal que va tomando forma, consigue en unos 50 años crear el Estado liberal moderno. Entre las Cortes de Cádiz, 1812, y la revolución, lo que se llama la Revolución del 68, en 1868, que acaba en la explosión de la Primera República, hay un proceso de poco más de 50 años en los cuales se configura el Estado liberal burgués. Y eso no es porque haya una pequeña clase dirigente que le da forma, no. Es porque en todos los pueblos y ciudades de España había miles y miles y miles de personas que se veían constreñidos por el antiguo régimen, que no veían capacidades, posibilidades de crear
el Estado que ellos podían crear. Había ya dinero circulando, había industria, había un comercio vivo y había una ilustración. Se piensa que es un siglo que estaba todo prohibido, no circulaban libros, es falso. En el siglo XIX circulaban miles y miles de libros, muchas veces clandestinamente, muchas veces, pero circulaban. La gente que leía era mucha. En cada pueblo había 4 o 5 personas que tenían verdadera cultura y en las ciudades mucha de esa gente. Y tenían iniciativas. Querían crear ese estado de libertades públicas imprescindible para el desarrollo de esa clase nueva, burguesa, que daba forma al Estado. En ese ambiente, después de la invasión napoleónica y de la guerra contra la invasión napoleónica, es sabido que se proclama la monarquía en manos del último Borbón de aquella época, Fernando VII, que ha pasado a la historia como el rey felón, como un hombre realmente que ha sido una de las mayores desgracias de este país en su historia, en toda su historia. Y era un hombre muy culto, aunque se diga una imagen diferente, era un hombre muy culto y por tanto sí sabía muy bien el peligro de la cultura, el peligro de la enseñanza, el peligro de que la ciudadanía el pueblo estuviese compuesto por ciudadanos. Bueno, sabiendo además todo eso, hizo un primer plan de estudios, se lo encargó un ministro, un tal Calomarde. Es un plan de estudios que dice, el propio plan, que su objeto es crear buenos cristianos y vasallos aplicados y útiles. Obviamente con esos elementos no se puede ir muy lejos, no se alcanza mucho. Los 20 años de férreo gobierno de Fernando VII significaron exilios, fusilamientos, cárceles, un desastre para el país. Y cuando acabaron, esta clase emergente era ya la clase claramente dominante. Tenía el poder real de los pueblos y las ciudades. De tal manera que a su muerte deja una única heredera, una niña de 6 años, y está en una revolución, porque las fuerzas constreñidas de esa clase durante 20 años no aguantan más y explotan. Esa revolución se enfrenta con una reacción muy fuerte por parte de la Iglesia Católica, que se levanta en armas contra esa clase burguesa que ha tomado el poder. Esa clase burguesa encuentra un regalo que le ha caído, que es una reina de 6 años. Una reina de 6 años es un juguete con el que hacer lo que quieran y deciden hacerlo. Durante años hay una regencia, el general Espartero, liberal, avanzado, cuya lema es cúmplase la voluntad nacional. Obsérvese que ya está hablando de nación, ya está hablando de la voluntad nacional. No cúmplase la voluntad del poder desde arriba, de la corona o de la iglesia, cúmplase la voluntad nacional. Es el lema de Espartero. Durante unos años mantiene la regencia, pero en medio de la guerra, porque la iglesia, levantada en armas, literalmente, acaudillada por el hermano del fallecido Fernando VII, el pretendiente Carlos V, mantiene una guerra de 7 años, una guerra feroz, realmente feroz, en la cual se intenta que ninguno de los progresos de libertades públicas que se pretenden establecer se establezcan. Esa guerra acaba en un compromiso, como no podía ocurrir otra cosa, porque no se puede destruir a la Iglesia ni se puede destruir a la burguesía emergente. Y ese compromiso es un acuerdo por el cual se establece una constitución que empieza a ser por primera vez medianamente democrática en el año 1845, en la cual se recogen algunas de las ideas liberales ya. Mientras la burguesía comprende que para quitarle el poder a la Iglesia solo hay un sistema, que es quitarle su base. Y su base es la tierra. La Iglesia es poseedora de millones de hectáreas en todo el campo español y de cientos de miles de solares en todas las ciudades y pueblos. Entonces, al final de la guerra, al principio de la guerra, en realidad a mitad, en el año 36, 1836, se decide quitarle a la Iglesia sus bienes raíces a excepción de los templos de culto. Y entonces se sacan a la venta. Esos bienes raíces son esos millones de hectáreas que en el campo trabajaban braceros o arrendatarios.
La Iglesia vivía de las rentas de esos braceros y arrendatarios de las tierras del campo y de las rentas que le proporcionaban los miles de solares en las ciudades. Solares para todo uso, no solamente solares para uso eclesiástico, no solo conventos, también casas, almacenes, talleres, fábricas de todo tipo. Hecha esa operación, la que se llamó desamortización eclesiástica, se desamortizaban los bienes en manos de la Iglesia, se pusieron a la venta. Y se pusieron a la venta al mejor postor. Durante aquellos años de guerra y de régimen fernandino, el Estado había entrado prácticamente en quiebra y había sobrevivido, había pagado sus gastos diarios a base de emitir deuda. Esa burguesía naciente tenía en sus manos esa deuda, le había prestado su dinero al Estado para poder mantenerse. Así que los bienes de la Iglesia se vendieron no a cambio de dinero, sino a cambio de los bonos de deuda que tenía la gente rica. Con lo cual, la gente rica encontró una carambola. Además de quitarle la base del poder a la Iglesia, se encontraba con el poder económico que le daba la propiedad de esas tierras y de esos solares. En esa situación, como ya digo antes, se abre una primera constitución medianamente democrática, o tímidamente democrática, en una Europa muy oscura todavía, una Europa muy reaccionaria, y se llega a un acuerdo Iglesia-Estado que se llama el Concordato, un acuerdo entre las dos partes para establecer una forma de vivir en común. La Iglesia se da cuenta por primera vez que tiene que retroceder, que ya no va a ser posible volver a lo anterior. Y además se da cuenta de que las viejas órdenes religiosas, mendicantes, contemplativas, no les son ya de mayor utilidad, que lo que le va a ser de utilidad son órdenes educativas, órdenes pedagógicas, órdenes que controlen la enseñanza de los niños en toda España. Y se vuelca en ese tipo de órdenes. Entonces, se llega a ese acuerdo, el concordato, que tiene un artículo segundo muy importante, porque le cede a la Iglesia muchas cosas, entre ellas el control de una educación que, sin embargo, va a ser estatal, de tal manera, e incluso privada. El artículo segundo del concordato dice: la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la religión católica, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas. Esa concesión del monopolio ideológico conlleva el resto del acuerdo, del concordato. El principal acuerdo, salvando este, es que no se le devuelven a la Iglesia sus tierras, que ya no le son lo más importantes. Se acuerda que el Estado pagará el sueldo de todos los clérigos indefinidamente. O sea, a partir de ese momento, los clérigos, tanto regulares como seculares, no dependerán de las rentas de la tierra o de los solares o de la limosna de los fieles. Recibirán un sueldo del Estado. La Iglesia obviamente entiende que esa alternativa es mucho más provechosa que seguir pidiendo que le devolviesen sus tierras. Y le da a su vez una exclusividad. La única religión que se puede mantener en España es la religión católica. Esos son los acuerdos básicos del Concordato de 1851. A continuación, con ese acuerdo ya establecido, el Estado pasa a dar un paso de gigante más. Los municipios, los pueblos, tenían unas propiedades en tierras muy importantes, las llamadas propios y comunes. Esas tierras tenían dos finalidades. Por un lado, los campesinos los vecinos del pueblo que se dedicaban a la agricultura, podían arrendarlas cada año. Cada año se arrendaban tierras y con eso se garantizaba que en muchos pueblos, pues aun la gente que no tuviese ninguna tierra pudiese tener su explotación propia. Y luego había los terrenos comunes, los terrenos propios, que son los bosques, las dehesas,
que son fundamentales también para los vecinos. Primero, por la leña, sin la cual no se puede cocinar ni se puede evitar el frío en invierno. Y segundo, por los pastos. Todos los vecinos sacan sus rebaños a esas tierras comunes, pagando por cada cabeza una pequeñísima cantidad al municipio. De tal manera que el municipio, de arrendar esas tierras a los agricultores particulares, cambiándolas de año en año, de unos a otros, y cobrando una pequeña cantidad por pastar el ganado, pues puede mantener su vida normal. Pero estamos en la época de la burguesía liberal. La burguesía liberal parte de una cuestión fundamental, y es que si esos bienes sociales no valen para nada, porque ¿qué utilidad tienen en manos de unos municipios que arrendan a unos campesinos que cada año van a cambiar, y a unos pastores que van a sacar un ganado que no saben aprovechar, que van a esquilmar esos pastos? No, lo mejor es que esas propiedades se vendan a particulares, porque opina la burguesía que los particulares son los que están capacitados para sacar el máximo provecho a esas tierras. Los vecinos de los pueblos nunca los explotarán suficientemente, las explotarán mal, no tienen capital, no tienen conocimientos, no tienen interés real. Mientras que si se venden a particulares, a ellos, a esa burguesía ya dominante, ellos sabrán explotarlas con acierto, de tal manera que sacarán el máximo provecho, mucho más del que se saca ahora. Y además de sacar ese máximo provecho, pues conseguirán darle vida a los pueblos, porque en sus manos esas tierras tendrán una gran explotación y tendrá trabajo todo el mundo. Y eso será desarrollo y será futuro. No sé si les suena este tipo de ideas. Quizá les suene porque la última desamortización se ha hecho en los años recientes, vendiendo todas las propiedades públicas, eléctricas, telefónicas, aviación, industrias que eran del Estado, a particulares, con el mismo argumento: en manos públicas no producen. Como producen de verdad es en manos privadas. Y además eso da riqueza a los pueblos. Bueno, en esa situación andamos, teóricamente. En aquella época se hizo ese proceso y nuevamente esa burguesía naciente encontró muy acrecentado su poder. El resultado es que los pueblos se hundieron en la miseria, obviamente. Y entonces se empezó a estructurar la nueva enseñanza en manos de ese Estado ya abiertamente liberal. Y esa nueva enseñanza se condensó en una ley, la ley Moyano, es del año 1854, por más 54, y planteó por primera vez tres cosas. No hacía más que recoger lo que se había legislado ya hasta la fecha. Recoge tres cosas fundamentales. Primero, se crea la enseñanza universal y pública, de tal manera que se exige que en cada pueblo haya una escuela al menos, y en cada ciudad, en cada pueblo y ciudad debe haber una escuela al menos, y si es posible dos, una de niños y otra de niñas. Esas escuelas deben ser escuela, edificio de la escuela, casa del maestro y un maestro, y eso debe mantenerlo el municipio. El municipio ha de pagar el sueldo al maestro, ha de proporcionarle una casa y proporcionar un edificio para escuela. Por otra parte, la ley Moyano crea por primera vez un instituto en cada capital de provincia y lo que se llamaban las normales, una escuela de magisterio en cada capital de provincia, porque a partir de ese momento los maestros ya no son un oficio, son una profesión y por tanto tienen que tener preparación. No vale un maestro que solo sabe leer y escribir y sumar y restar. Hace falta un maestro con otra preparación. Se crea la carrera de maestro. Son 2 años, se estudiará en cada normal, en cada escuela de magisterio de cada provincia, y en esos 2 años, además de leer y escribir, caligrafía, ortografía, algo de geografía, catecismo, historia sagrada, algo de historia de España, etcétera, conocimientos, dibujo, etcétera, se forma a un verdadero maestro. Y ese maestro es el que tiene que contratar luego los ayuntamientos para la enseñanza pública. Por otra parte, la ley Moyano decreta la libertad absoluta de enseñanza. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la escuela pública en manos de los ayuntamientos y la escuela privada en manos de la Iglesia, que es el único otro ente que puede mantener escuelas. La escuela del ayuntamiento, sin medios,
Pues consiste en que el ayuntamiento busca un barracón que tuviese cualquiera, un trastero del propio edificio del ayuntamiento, un almacén, cualquier lugar abandonado que no tuviese uso, y lo declara escuela. Lo declara escuela sin más. Busca un edificio, una habitación o hace un tabique en ese almacén y lo declara casa del maestro. Y a continuación contrata al maestro. Contrata a un maestro que será un tipo que recibirá el sueldo del ayuntamiento cuando se le pueda pagar, obviamente. Si no se le puede pagar, no se le puede pagar. ¿Qué ocurre en ese barracón? En ese barracón el maestro ha de meter a todos los niños entre 6 y 12 años que deseen ir a clase. La enseñanza no es obligatoria, pero en todos los pueblos hay cientos de niños que quieren ir, sus familias y ellos mismos quieren ir a clase. Se les juntan en un barracón a 80, 100, 150 niños, todos juntos a la vez, y ese pobre maestro tiene que conseguir establecer durante unas horas al día, unos que leen el abecedario, otros que recitan la tabla del 3 de multiplicar, otros que hacen palotes, otros que escriben un texto, otros que leen en voz alta una frase, eso todo junto, en medio de un evidente caos. Es cierto que muchos niños desean aprender, es cierto que muchas familias quieren que los niños aprendan y es cierto que los maestros hacen lo que pueden, pero los ayuntamientos no colaboran demasiado. Eso se llama la escuela unitaria, porque en un único lugar todos los niños van juntos a lo mismo. Voy a citar algunos ejemplos de ese tipo de escuela. Los cita un hombre extraordinario, Luis Bello, que hizo un recorrido por las escuelas de España y, en el siglo XX ya, y lo describió en artículos en el periódico El Sol y luego en un libro magnífico, y cita muchos casos de más. Él visitó cientos de escuelas. Dice, alguna de estas escuelas rurales pasó 18 años sin maestro. Cuando se le nombraba titular y comparecía el pobre a tomar posesión, le decían en el ayuntamiento: pero hombre, ¿a qué viene usted aquí? Si aquí no se paga a nadie. Y todos despejaban el campo. La filosofía de estos cazurros era formidable. Al llegar un médico nuevo, como todos, a estorbar y a llevarse los cuartos. El alcalde le conducía a su despacho y dando una gran palmada en la mesa le preguntaba: vamos a ver, ¿qué hay en este cajón? Yo qué sé, contestaba el médico, un poco preocupado. ¿No sabe usted lo que hay en este cajón y quiere usted saber lo que tengo dentro del cuerpo? Con lo cual el mediquito quedaba desautorizado. Esa es la idea con la que se movían en estos pueblos. Cito otro caso. Hay otra escuela, se refiere el lugar más céntrico, cerca de la Fonatal, en tal sitio. Yo les presentaría a don Juan Herrera, maestro veterano, y le dejaría hablar para no poner nada por mi cuenta. Debo decir únicamente que en una casucha vieja, zaguán mísero, escalera de pajar, llegué a una especie de cañón o pasillo largo lleno de bancas llenas de chicos, y que a la entrada había algo más que en la escuela del señor Torres, con la que había visitado antes. Vi un agujero por donde bien podían caber 2 muchachos a un tiempo. Tienen que arreglarlo un día de estos, dijo con resignación don Juan Herrera, el maestro. Lleva así ya unos meses y me he cansado de reclamar. Cuando se hundió el piso, me dije: ¿qué hago? Es una lástima cerrar, no encontraríamos local. Me conformé con poner 2 muchachos de guardia junto al agujero para avisar a los que iban entrando. Luego armé unos ladrillos como defensa. Lo malo es por la noche, en la clase de adultos. Como han cortado la luz por economía, sin duda hay peligro evidente de que se me cuele un mozo por ahí. Tengo 3 lámparas de acetileno hechas con botes. Pongo una en mi mesa para mí, otra en el centro para las bancas, para los adultos, y otra a la entrada para el agujero. Esa es la escuela de este otro pueblo. Aún citaré otro caso, el caso de la ciudad de Málaga. Málaga acaba de aprobar sus presupuestos municipales para este año, es el año 26 del siglo XX. No hay variación en la cifra total. Algún ligero sobrecargo de gastos, un campo de golf, un aumento en los gastos de representación del alcalde y del ayuntamiento, alguna economía. Por ejemplo, 25.000 pesetas por supresión de gratificaciones a médicos inspectores de escuelas. 27.000 pesetas se suprimen del comedor escolar en la zona de Levante. 10.000 pesetas por supresión de la subvención para sostenimiento del Instituto de Niños Anormales. ¿Será posible?
una institución reciente tan bien ordenada, tan eficaz y sobre todo comenzada con tanto entusiasmo, va a desaparecer. Eso es lo que encuentra en Málaga. Así podría citar muchos más, aún citaré este caso. En otro pueblo, ve a la escuela, ve a los niños con entusiasmo, ve al maestro con entusiasmo, y dice un jornalero del campo, tercia en esta conversación: los chicos van con gusto, sí señor, pero Antonio, es el maestro, los ha echado a perder. Lo primero que hacen por la mañana es querer lavarse. Espérate al domingo, muchacho, le digo yo al mío, como hemos hecho nosotros toda nuestra vida. Pero no, se lavan y hasta piden jabón, de cocina, claro. Ese es el ambiente de esa escuela que se creó a partir de esa tan famosa ley Moyano, escuela que duró hasta los tiempos de la República, de la Segunda República. En esa sociedad constreñida todavía, con esos gobiernos moderados, se llamaban, eran gobiernos muy reaccionarios. Y la corona era una corona realmente desastrosa. La reina Isabel II, aquel juguete en manos de la clase emergente, se había vuelto un monstruo literal. Al final de su vida será una muñeca rota, una vez más, como tantos casos, pero en este periodo es una déspota sin cultura, sin principios éticos de ningún tipo realmente. Manda fusilar, manda liquidar cualquier oposición, y se crea una situación cada vez más constreñida, más explosiva. Obviamente, en un momento dado, la sociedad no puede aguantar más y estalla la revolución. La revolución del 68 es una revolución que va a poner fin a todo el periodo anterior. Lo que había sido un tímido ir creando el Estado liberal se convierte en la creación definitiva del Estado liberal burgués. Tiene tres partes esa revolución. En un primer momento se crea una constitución democrática, por primera vez, al margen de lo que fue Cádiz, una constitución democrática, la del 69, en la cual efectivamente se amplía el derecho de voto, se hace universal en lo que era la época. Universal quiere decir voto masculino, pero de todos. Y se crean las ideas ya liberales. Es una constitución que gira, digo liberal realmente y moderna, porque gira alrededor de la idea de propiedad. Es el objetivo de esa constitución, es afianzar los derechos de la propiedad, lo cual conlleva afianzar las libertades públicas y los derechos ciudadanos, siempre alrededor del derecho de propiedad. Esa constitución se mantiene un par de años en que se busca un rey, ¿no? Viene un rey de buena voluntad, un tal Amadeo de Saboya, que es un hombre iniciado en la masonería, con ideas abiertas, modernas, ideas que conjugan exactamente, entran en perfecto enlace, o no hay ninguna dificultad en que conjuguen a las ideas liberales burguesas dominantes. Pero ese rey pasa 2 años y comprende que es muy difícil gobernar un país en medio de una revolución que él no conoce. De tal manera que decide marcharse y, por exclusión, porque no hay otra alternativa, se proclama la República. Debo decir que el día que se proclamó, 11 de febrero del año 1873, se habían reunido las Cortes, 400 y pico diputados, senadores y diputados del Congreso, y visto que no había alternativa, se plantean la República, pero la minoría republicana todavía no es suficiente, pero miran por la ventana y se encuentran decenas de miles de vecinos de Madrid que les están gritando que pueden elegir entre proclamar la República o que la proclame el pueblo directamente entrando en el Parlamento. De tal manera que se proclama la República. La República que se proclama es muy interesante, es la llamada República Federal, que es una idea que se desarrolló en la época inspirándose en las ideas más democráticas. La desarrolla sobre todo Francisco Pi Margall, que fue presidente de aquella república y fue el factotum de la república. Y es una idea de que primero se eligiesen en los municipios juntas revolucionarias, entre ellas se pusieran de acuerdo en las provincias, que constituyesen provincias, y las provincias se constituyesen en Estado. De abajo a arriba, no de arriba abajo. No una república hecha por decisión del poder, sino por decisión del pueblo. Eso se proclama y lo que ocurre es que efectivamente su funcionamiento no es real.
estalla una revolución federal en toda España y llega a ser muy avanzada. Esa revolución incluye a los elementos republicanos, esa burguesía ya abiertamente republicana, liberal, que desea establecer libertades abiertamente y derechos ciudadanos abiertamente, y de trabajadores, porque una vez que hay burguesía, como todos sabemos, hay trabajadores, trabajadores asalariados con jornadas de 14 horas, con salarios de miseria, situación extrema, porque como hay libertad, el patrón contrata a quien quiere, como quiere. Y como las libertades son sagradas, efectivamente, los trabajadores están en una situación de inferioridad absoluta. De tal manera que, en primer lugar, en un pueblo Alcoy, pueblo industrial con miles de trabajadores, se elige a un alcalde republicano. Los trabajadores, miles de ellos, van en manifestación, le exigen que imponga a los patronos la jornada de 8 horas, que imponga un acuerdo para los salarios mínimos, que imponga la prohibición del trabajo infantil. El alcalde ve que no consigue convencer a nadie, a ninguno de los empresarios, se niega y los trabajadores entran al ayuntamiento, matan al alcalde y proclaman la república en Alcoy de una forma, digamos, espontánea. Eso recibió una propaganda por parte de la burguesía en toda España brutal. Los petroleros de Alcoy decían que aquellos obreros habían quemado, incendiado el pueblo entero y asesinado a cientos de personas. No era cierto, hubo la muerte del alcalde, poco más, y lo que pasa es que entonces en toda España se proclamaron repúblicas en todas partes. Aunque no es conocido, el movimiento cantonal surgió en pueblos incluso pequeños. Yo vivo en un pueblo. El pueblo de al lado tiene 4.000 habitantes, igual que tenía en aquella época. Proclamó el cantón de Torreblanca, un pueblo de 4.000 habitantes. Hay que hacer notar que la Junta Revolucionaria elegida firma la proclamación del cantón y son 7 miembros y se ven las firmas de 5, porque 2 de ellos obviamente no sabían escribir y no podían firmar. Pero es la Junta que elige el pueblo. Esos cantones los hay en todas partes, el cantón manchego, el granadino, el de Cádiz, el de Salamanca. El más famoso es el de Murcia. El de Murcia, que es el de Cartagena, tiene una gran ventaja, es que se proclama y se une a la revolución la flota de guerra que está amarrada en Cartagena. Y la flota de guerra proporciona armas, proporciona soldados, que son hijos del pueblo, proporciona un general revolucionario y unos dirigentes locales revolucionarios. De tal manera que se crea una situación de poder que llega a ser 3/4 partes de la provincia de Murcia, mientras los demás cantones van cayendo en manos de unos generales a los que el gobierno de la República envía a sofocar el movimiento revolucionario incontrolado. En esa situación, el cantón de Cartagena resistirá y creará la imagen de que sí es posible. Y se pasan unos meses en los cuales incluso se establece una constitución republicana federal que no llega a proclamarse, pero que se llega a publicar, se escribe en Madrid clandestinamente, se reparte por toda España y se publica en Cartagena. Algunos artículos de esa constitución que leo rápidamente. Mientras el trabajo no se considere como el origen necesario del producto y del capital, el trabajador será siervo del capital y del producto. Exige la reducción a 8 horas de trabajo obrero, creación de jurados mixtos para dirimir sin apelación las contradicciones entre el capitalista y las clases trabajadoras. Se prohíbe el trabajo de los niños hasta la edad de 14 años. Se establece justicia igual y gratuita. Ahora pálmense. Igualdad del hombre y de la mujer ante las leyes, abolición de fueros especiales, abolición de todo tratamiento jerárquico, abolición de la pena de muerte, abolición inmediata, absoluta y completa de la esclavitud sin indemnización. Se establece ningún sueldo pasivo de los existentes excederá los 12.000 reales, una cantidad prudente. El sueldo mayor de la península no podrá exceder 2.000 duros. No se plantea un sueldo mínimo, sino un sueldo máximo. Y se prohíbe cobrar más de eso. A los patronos, a los dueños de las fábricas. Supresión de coches concedidos a los altos funcionarios. No sé si se les suena. Contribuciones sobre el capital, que representa el haber. No sobre el producto, que representa el trabajo, la economía y la virtud. O sea, impuestos directos, no indirectos. Y por fin plantea instrucción elemental, gratuita y obligatoria
a cargo de los municipios. Instrucción facultativa, profesional e integral, así como la superior o carreras mayores, a cargo de los estados. Prohibición de enseñar una religión positiva en las escuelas públicas, cuya enseñanza es una tradición de las antiguas dominaciones clericales, necesitando las sociedades elegidas democráticamente y con el criterio de la más amplia libertad, una suma mayor de virtudes que ninguna otra, se prescribirán en la enseñanza las reglas de moral universal, emanación de las nociones sobre lo justo, lo bueno y lo bello, las cuales son comunes a todo ser dotado de razón. Esta Constitución Democrática Federal obviamente no llegó a aprobarse nunca, porque un golpe de Estado acabó con la República y poco tiempo después con la restauración de los Borbones en manos de un joven Alfonso XII de 16 años, y una clase dominante ya que, sabiendo lo que había pasado, decide establecer un poder más equilibrado. Esto considerando que, a su vez, en esos mismos años de la Revolución Federal y cantonal y obrera, además de eso, había ocurrido dos fenómenos importantes. Uno, en 1870, en medio de la Revolución, se constituye en España el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, en Barcelona. Miles de obreros de toda España toman conciencia de que son los trabajadores y tienen un futuro como clase. Se discute sobre de todo, de salarios, de obligaciones, de derechos, de deberes. Se discuten muchísimas cosas. Y esa clase obrera tiene ya una fuerte conciencia. Se lee mucho. Por ejemplo, se lee a Kropotkin, uno de los principales pensadores obreros de la época. Se lee La conquista del pan, un libro suyo que circuló mucho por España, en el que escribe Kropotkin: todas las cosas pertenecen a todos, todo es de todos, desde el momento en que todos los hombres necesitan de ella, debido a que todos los hombres trabajaron en la medida de sus fuerzas para producirlas, y debido a que no es posible evaluar la parte de cada uno en la producción de la riqueza del mundo. Basta de esas fórmulas ambiguas tales como el derecho al trabajo o a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza humana es el resultado del trabajo intelectual y físico hecho en el pasado y el presente. Así que, ¿por qué alguien puede tener derecho a la propiedad de la más pequeña parte de ese enorme todo y decir esto es mío, no tuyo? Hay que decir también que, gracias a su posición privilegiada, los ricos hacen con frecuencia un trabajo absolutamente inútil o hasta nocivo para la sociedad. Emperadores, ministros, jefes de oficinas, directores de fábricas, comerciantes, banqueros, se obligan a realizar durante algunas horas diarias un trabajo que encuentran más o menos aburrido. Y todos prefieren sus horas de ocio a esta tarea obligatoria. Y si en 9 de cada 10 casos esta tarea es funesta, no la encuentran por eso menos fatigosa. Esas ideas, obviamente interesantes para un trabajador, para un obrero, circulaban ampliamente por España en aquel periodo. Ya insisto en que los que dicen que el siglo XIX era un erial se engañan. Era un siglo lleno de vitalidad, donde las nuevas clases, burguesía y trabajadores, estaban imbuidos de un pensamiento fuerte que impulsaba ideas, criterios, polémicas y revoluciones. En ese ambiente, la reacción no se hace esperar y la Iglesia nuevamente vuelve a levantarse en armas. Hay un pretendiente, un descendiente de Fernando VII, el pretendiente Carlos VII, que declara nuevamente la necesidad de volver a un estado semifeudal. Carlos VII consigue organizar un fuerte ejército, ocupa prácticamente un tercio del territorio español, y en esa situación caótica la guerra se mantiene, por un lado, contra los cantones y por otro lado el gobierno, en manos ya de generales que habían dado un golpe de Estado y de un republicano moderado, Castelar, contra el carlismo. De tal manera que esa última guerra carlista, que es muy sangrienta, es brutal, acaba en que es vencido nuevamente ese poder eclesial, y al establecerse la restauración borbónica se establece un acuerdo por el cual todos en paz. Primero, con buen sentido, se amnistía
a todos los presos que había de la revolución cantonalista, menos los fusilados. Eso ya no se les puede amnistiar. Pero a los que estaban en las cárceles se amnistía a todos los presos carlistas y se hace un pacto con el carlismo. Un pacto importante, de tal manera que a partir de ese momento hay unas cortes elegidas más o menos democráticamente, ahora veremos cómo, pero en las cuales se integran todos. Hay un partido carlista, hay un partido republicano, hay un partido conservador, un partido liberal y algunas cosas más. Conservadores y liberales establecerán un régimen de turno, o sea, unos años manda uno, otros años manda otro, sin más. Pero en un Estado, para que se mantenga así, se basa en la corrupción. Se basa en que en cada pueblo hay unos cuantos caciques, hombres fuertes del pueblo, al servicio de conservadores o liberales, según corresponda, que establecen cómo se ganan las elecciones. Y se va estructurando el país así, un país gris, durante 25 años, hasta que de pronto, al final de ese periodo gris en el cual se ha perdido todo y se mantiene un Estado artificialmente democrático, más o menos democrático, pero falsamente democrático, pues se llega a una guerra nada menos que con los Estados Unidos de América por la independencia de Cuba. Como es sabido, Cuba, la provincia más rica de España en aquel periodo, la provincia más rica de España. Hay que decir que el organizador de aquel periodo de turnos de partido, Cánovas del Castillo, tiene un hermano que es el director general del Banco Español de Cuba. Así que entiéndase el interés que tenía Cuba para aquella burguesía dominante. Pero la derrota de España ante los independentistas cubanos y ante la Armada norteamericana produce el hundimiento de una ilusión, de que si vivía en un estado bien, correcto, en que todo funcionaba, etcétera, no funcionaba nada. El hundimiento moral es completo y el económico también. En esa situación, las fuerzas vivas de la sociedad tienen que empezar a reorganizarse. Se había creado ya un instituto importante, la Institución Libre de Enseñanza, que empieza a difundir ideas pedagógicas nuevas. Tenía influencia incluso en los gobiernos liberales, mucha, con personajes como Segismundo Moret, que fue presidente del gobierno, pero a su vez era fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Y mucha gente tenía esas posibilidades de ver unas nuevas alternativas. De tal manera que en 1900 se establece una nueva imagen de la enseñanza, de la educación. Para eso se hace un plan de educación liberal en el cual se plantean cosas como la siguiente, que en las clases incluirán necesariamente la clase de religión. Y el profesor de religión no solo dará sus prácticas sobre doctrina cristiana y moral, sino que interrogará cuando guste a los alumnos que quedarán sometidos a la prueba final de curso, sin cuya aprobación certificada no podrán obtener los títulos de bachiller. Se acuerda que en cada instituto, en cada colegio, haya tantos profesores licenciados, tantos en letras, tal, y se exceptúan de la anterior disposición respecto a los cuadros de profesores titulados los colegios de las corporaciones religiosas, tradicionalmente reconocidas como dedicadas a la enseñanza, por razón de su instituto. Los cuadros de estos colegios deberán ser garantizados por sus respectivos provinciales y aprobados por el rector del distrito universitario. En cada instituto habrá 10 catedráticos numerarios y además un sacerdote adornado con el grado académico de teología o cánones o de facultad y con preferencia licenciado o doctor en filosofía, propuesto por el prelado de la diócesis que dará la enseñanza religiosa. Ese es el plan liberal. Por otra parte, establece muchas normas abiertas, entre ellas ya la libertad completa de enseñanza, con lo cual la enseñanza particular se desarrolla por todo el país. A su vez, en esos mismos gobiernos liberales, bajo el gobierno de Sagasta, se hace un cambio fundamental. El pago del salario del maestro no lo harían a partir de ese momento los ayuntamientos, lo va a hacer el Estado. Ese cambio es radical. A partir de ese momento el maestro es otra figura. Y se crea una polémica profunda acerca de la enseñanza. La enseñanza, la pedagogía es un tema de primera línea, hay que aprender de otra manera, hay que enseñar de otra manera, la escuela debe ser otra cosa, todo el mundo discute del tema. Ya había escrito Kropotkin lo siguiente:
Antes de atiborrar de ciencia el cerebro del niño, hay que darle entre todo sangre, fortalecerlo para que no pierda tiempo, llevarlo al campo a orillas del mar. Allí hay que enseñarle la geometría al aire libre y no en los libros, midiendo con él las distancias hasta las piedras más próximas. Allí aprenderá las ciencias naturales, recogiendo flores y pescando en el mar, y la física fabricando el bote con que irá de pesca. Pero por favor, no le llenemos su cerebro de frases y de lenguas muertas, no le hagamos un perezoso. No se ve que, que con los métodos de enseñanza utilizados, elaborados por un ministerio para 8 millones de escolares, que representan 8 millones de capacidades diferentes, no se hace más que imponer un sistema bueno para mediocres, imaginado por un promedio de mediocridades. La escuela así concebida se convierte en una universidad de la pereza, así como la cárcel en una universidad del crimen. Que se deje libre a la escuela aboliendo los grados universitarios, llamando a los voluntarios para la enseñanza. Que se comience de esta manera, en lugar de dictar leyes contra la pereza que no harán más que legimentarla. Eso dice Kropotkin, pero a su vez una mujer excepcional de la época, Concepción Arenal, excepcional realmente, una de las mujeres más extraordinarias de nuestro siglo XIX y XX, escribe: resulta que el profesor no puede ser más que profesor y que para hacerlo de modo debido necesita medios materiales que se le niegan. Que la retribución que se le asigna y a veces no se le paga es insuficiente, no solo para adquirir los medios indispensables de ilustrarse, sino para su sustento material. Que la consideración que merece está en armonía con el sueldo que cobra, que la alta misión del maestro se convierte en un vía crucis, por donde caminan solo los que tienen espíritu de inmolación y de sacrificio, que como ese espíritu no puede animar a todos los que tienen aptitud para la enseñanza, muchos se le traerán de ella, que la consecuencia de todo esto es rebajar el nivel intelectual del cuerpo docente, y en fin, que la opinión pública, no preocupándose de semejante estado de cosas, prueba que no da al saber importancia ni considera la instrucción como una necesidad. Si se pidiera para las eminencias del profesorado lo que se concede a las de la milicia o la magistratura, ¿qué se diría? ¿No parecería pequeña extravagancia proponer que un profesor pudiese llegar a tener el sueldo de un presidente del Tribunal Supremo o de un capitán general? Cuando se califica de extravagancia la justicia, se está bien lejos de ella. Tan lejos como parece estar España de comprender que la cuestión de la enseñanza es una gravísima cuestión social. Esto escribe Concepción Arenal. De ella se dice, pero yo eso no lo he leído en su obra, no he leído toda su obra, que escribió también acerca de los hombres, de su relación de lo que es el género masculino. Decía: los hombres tienen inclinaciones de sultán, reminiscencias de salvaje y pretensiones de sacerdote. Es una mentalidad, como se ve, bastante avanzada. Se crean escuelas de todo tipo, libertarias, republicanas, la masonería abre muchas escuelas, y las que crea la institución libre de enseñanza. De las escuelas, la más avanzada que hay la crea un gran maestro, Francisco Ferrer y Guardia, le llamó la Escuela Moderna. Escribe, y con esto acabo este pequeño recorrido: la escuela moderna obra sobre los niños a quienes por la educación y la instrucción prepara a ser hombres, y no anticipa amores ni odios, adhesiones ni rebeldías, que son sentimientos propios de los adultos. En otros términos, no quiere coger el fruto antes de haberle producido por el cultivo, ni quiere atribuir una responsabilidad antes de haber dotado a la conciencia de las condiciones que han de constituir su fundamento. Aprendan los niños a ser hombres y cuando lo sean, declárense en buena hora en rebeldía. Educar equivale actualmente a domar, adiestrar, domesticar. Para realizarla, ser inspirado sencillamente en los principios de disciplina y de autoridad que guían a los organizadores sociales de todos los tiempos, quienes no tienen más que una idea muy clara y una voluntad, a saber, que los niños se habitúen a obedecer, a creer y pensar según los dogmas sociales que nos rigen. Queremos hombres capaces de evolucionar incesantemente, capaces de destruir, de renovar constantemente los medios y de renovarse ellos mismos. Hombres cuya independencia intelectual sea la fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada, dispuestos siempre a aceptar lo mejor, dichosos por el triunfo de ideas nuevas, y que aspiren a vivir vidas múltiples en una sola vida. La sociedad teme tales hombres. No puede, pues, esperarse que quiera jamás una educación capaz de producirlos. La rebeldía es una tendencia niveladora y, por tanto, racional, natural, y no quiere decir justa por lo desacreditada que anda la justicia con sus malas compañías, la ley y la religión. Eso escribe Ferrer. Y ya, definitivamente, para acabar, diré lo que cobraban los maestros. La institución libre de enseñanza, en un artículo que probablemente es del señor Cosío, de don Manuel Bartolomé Cosío, pero que no lleva firma, publicado en la revista Alma Española en el año 1903,
reproduce la lista de lo que son los sueldos de los maestros en ese momento en España y dice, hasta 100 pesetas al año cobran 434 maestros. De 200 a 275 pesetas al año, 2.584 maestros. De 350 a 400 pesetas al año, 1.003 maestros. De 600 a 700 pesetas al año, 5.600. De 700 a 825 pesetas al año, 4.499, etcétera, etcétera. Voy a hacer el cambio rápidamente. Se hace el cambio muy sencillo. Cuando se creó la peseta en el año 1868, equivalía a tal cantidad de peso en oro. La peseta del siglo XX vale tanto, el euro vale tantas pesetas. Quiere decir que el maestro que cobraba entre 600 y 1.000 pesetas al año cobraba 140 euros al mes. El maestro que cobraba 1.000 pesetas al año cobraba lo que ahora serían 233 euros al mes. Un obrero cobraba más o menos unos 2.000, 2.500 pesetas de la época, equivalía a 600 euros al mes actuales. Un abogado importante, un catedrático de universidad, cobraba 30.000 pesetas al año, que son unos 6.700 euros al mes, más o menos lo que efectivamente puede cobrar ahora. Esos son los sueldos de la época de un maestro, más o menos entre 100 y 300 euros al mes. Con eso tenían que vivir los maestros. Esta es la presentación de la imagen de la escuela y del maestro de la época. Quiero citar únicamente que hay un maestro al que hace el siguiente relato breve. Perdón, cito rápidamente. Es un maestro que le destinan a un pueblo en el año 1900, poco, 4 o 5, y el ayuntamiento, no pudiendo pagarle la casa, lo que le da es un dinero para la casa. Consigue alquiler en un lugar y dice, el precio de mi pupilaje era bastante módico, unas 50 pesetas diarias, lo que montaba al mes la suma de 45 pesetas que pagaba él por la habitación en que dormía y la comida de cada día. Siendo por entonces mi haber mensual de unas 85 pesetas líquidas, de las que deducías 15 para mis gastos, quedaban a favor de la familia 25 pesetas mensuales. Ese es el salario del maestro. Este maestro le eligen en el año 1919 para ir al primer Congreso Nacional de Maestros que se iba a realizar en Madrid. Y lo eligen en su Asturias natal, en el concejo, en Pravia, y al elegir le dicen, bueno, sí, yo iría con mucho gusto, pero no voy a poder ir. ¿Y por qué no vas a poder ir? Pues es que no voy a poder ir, pues porque la verdad voy a un Congreso Nacional y no tengo más que este pantalón viejo y esta zamarra. Y yo no voy a presentarme en Madrid de esta manera. Los maestros se reúnen y un maestro mayor dice, tú y yo tenemos la misma talla, yo tengo un traje que está aceptablemente, te lo presto y vas con el traje. Y ese maestro va a representar al concejo con un traje prestado, porque él no tiene más que una zamarra y un pantalón viejo. A partir de aquí hablaremos en las próximas clases de las escuelas que se crean, que se abren. En primer lugar hablaremos de la institución de la enseñanza, luego de la variedad de escuelas libres que se crean por todas partes y por fin de la Escuela de la República. Hasta aquí la clase porque creo que he cubierto la hora, justo, la hora que habíamos acordado, y entonces paso a esperar las instrucciones que Eva, maestra extraordinaria, me dará a continuación. Espero que no se haya dormido nadie. Bueno, Juan, ¿nos ves ahora? ¿Nos oyes? No te he podido entender bien, a ver. Sí, oigo perfectamente, sí. Pues agradecidos todos porque has hecho un repaso histórico a todo lo que hemos estudiado. Magnífico. Y bueno, lo único que ocurre es que quiero aclarar que yo no he hecho esta exposición forzando los hechos históricos para que surja esa conclusión.
que hemos avanzado poco. No, no, hemos avanzado mucho. El maestro ahora tiene una consideración pública, social, evidente. La enseñanza es un derecho y además es un deber de la sociedad. Y ha habido un cambio radical en ese sentido. Pero hay también un retroceso. La escuela realmente, cuando llegó a su culminación ese proceso, fue en la República, porque la República fue hija de la educación, hija de la ciudadanía. No es que la República trajese una nueva escuela, es que la escuela durante años, los maestros durante años, creando nuevos alumnos, eso sí, como decía este maestro, conseguía que los niños se lavasen por las mañanas. Esos niños serían los ciudadanos que años después proclamarían la República. Y esa fue la escuela que creó la República. Hoy día la escuela no tiene esa finalidad de crear ciudadanos, tiene la finalidad de preparar, como dice Kropotkin, más bien de igualar, de crear niños con unos datos en la cabeza que puedan sacar un título y colocarse. La escuela que hubo en aquellos años de tensión enorme, sobre todo la primera tercio del siglo XX, es la escuela que creó ciudadanos, antes que otra cosa, ciudadanos instruidos. Ya recordamos que Fernando VII quería vasallos útiles y aplicados y buenos cristianos. La escuela acabó creando ciudadanos libres y eso hizo que se proclamara la República. Hoy estamos lejos de eso. ¿Alguien más? Yo no es por ser pesimista, se ha conseguido mucho, pero cierto es que seguimos perdiendo porque las personas también desconocemos todo lo que ha habido de trabajo conseguir una educación pública y ciudadana. Hoy mismo, este siglo, este mes pasado, el tema de educación pública, privada, cerrada, la gente entiende muchas cosas, pero es porque se desconoce el proceso histórico, se desconoce cómo la Iglesia a lo largo desde el siglo XVIII, XIX, nunca ha querido perder un bastión tan importante como es la educación. No sé, son cosas que esto que estamos haciendo aquí se debería de hacer mucho más a nivel histórico, porque cuando uno conoce, se amplía la manera de ver las cosas. Sí, pero no olvidemos, un Estado libre nace de abajo arriba. Puede salir mal, como salió en la Revolución Federal, pero debe nacer de abajo arriba. Las concesiones hechas desde arriba no crean un Estado de ciudadanos libres, crea un Estado de ciudadanos controlados, que no es exactamente lo mismo. Y de momento, el esfuerzo por que sea una sociedad de ciudadanos libres quizá es insuficiente. Quizá hace falta un mayor esfuerzo, no por parte de los dirigentes, no por parte de los grandes partidos, no por parte del poder, sino por parte de cada uno para exigir esa ciudadanía libre, para que en la escuela efectivamente se formen ciudadanos con espíritu de libertad, y eso sí dará lugar a un estado de libertad. Mientras la escuela forme titulados que se puedan colocar y el objetivo de la escuela sea abiertamente y oficialmente el crear titulados para que se coloquen bien, no avanzaremos gran cosa. Es verdad que la escuela ahora es buena, no es mala escuela, que las universidades españolas tienen un buen nivel, todo eso es cierto. Y hay niños que dejan los estudios porque el profesor no los incentiva. Porque son aburridos, no sé qué, se acaba la hora. Sí, debo decir que no conozco la normativa actual para acceder a la enseñanza. No la conozco y no puedo comentarla. No sé si la forma de acceder de un ingeniero al magisterio o no es de tal o cual forma. Sobre eso no puedo opinar. Puedo opinar opino, me doy la libertad de opinar sobre el hecho de que la pedagogía actual está, según todos los indicios, dirigida
a crear profesionales. Y creo que eso es importante, pero no a crear ciudadanos. Insisto en esa idea. La pedagogía se dirige a los profesionales, a que tengan una buena titulación. Habría que ir un poquito más allá, quizá. Veo que Juanjo dice algo, sí. Juanjo, veo una mano levantada. No, Juanjo. Ahora sí, he pedido la palabra porque al menos esa pregunta sí que sabría responderla en parte. Respondo y luego comento la charla tuya porque me he quedado abrumado. Con respecto a la situación de ahora, todos los que tenemos una carrera universitaria, para ejercer la docencia, la universidad establece un curso de adaptación pedagógica que suele durar pues entre 2 y 3 meses, bueno, eso según los ciclos, y en teoría sí, un físico o un ingeniero nuclear al final se supone que puede dar a gente que no sepa, al alumnado que le corresponda, le puede dar las enseñanzas que en su momento están planteadas. Eso en realidad no es así, es decir, falta mucha pedagogía, precisamente por lo que Juan decía, porque el ciclo en el que nos instalamos, el ciclo educativo en el que nos instalamos desde la muerte de Franco y el nuevo régimen de monarquía y todo esto, es un ciclo básicamente tecnocrático. Hay una educación básica, muy básica, para los menores y obligatoria. Además, se establece qué es lo que tienen que aprender y qué es lo que no tienen que saber. Por ejemplo, cosas tan básicas como la educación sexual no está en los currículums. Y es una cosa básica que utiliza todo el mundo porque todo el mundo tiene sexo. Pero vamos, más allá de este nivel de educación básica, en las educaciones superiores prima la utilidad. Por eso se le llama un ciclo tecnocrático, porque va buscando el beneficio y va buscando el que la gente sea útil para algo, independientemente de que se eduque o no se eduque, como una persona integral y como una persona que vive en una sociedad, es decir, un ciudadano. Por lo demás, nada, un apunte a Juan, y es que me ha abrumado la cantidad de información que nos has dado y la visión que nos das, y muy contento y muy alegre de que hayas podido dedicarnos estos minutos y este tiempo resumiendo lo mucho que sabes. Un saludo. Bueno, muy bien, pues perfectamente. Muy agradecido. Y... Claro, el problema, Juan, es que nos hemos, todo lo que has dicho del siglo XIX es tan actual, sigue siendo tan actual, que nos lleva a reflexiones muy cercanas a las fechas en las que estamos. Porque es profesionalización, rentabilidad, los niños para producir cuando sean mayores. Es que estamos... Sí, insisto en que no he forzado los hechos históricos. Son así y no intento hacer un paralelismo con el momento actual. Simplemente hemos llegado donde hemos llegado. En un par de veces en la historia se ha ido más allá, en la Primera y en la Segunda República, y se ha retrocedido en ambos casos. Pero es lo que hemos tenido durante estos 150 años, o 170, y en esos años ha ocurrido lo que ha ocurrido, y el nivel que se ha alcanzado es el que se ha alcanzado. Y ya digo, hay 2 ocasiones en que se ha ido más allá, pero fueron derrotadas. Pero se puede ir más allá, hay que ir más allá. Depende de cada uno. Es como ahora los procesos electorales. El hecho de que tales partidos pierdan las elecciones, no pueden quejarse los dirigentes de sus partidos echándole la culpa a los votantes. Claro que los votantes han votado lo que les ha dado la gana. Eso es evidente, es evidente. No digamos simplezas. Simplemente los votantes queremos o no queremos unas u otras cosas.
y hay que elegir. En ese momento la elección es la que hay. En otros momentos ha habido otras elecciones. Hay que pensar. Es muy peligroso, pero hay que pensar. Está mal visto, ¿eh? Sí, nos contestaron, no hay que perderse ninguna de las charlas. Lo que yo tengo que agradecer a Juan, porque a nosotros nos ha costado la primera parte de las Cortes de Cádiz, hasta que llegó Alfonso XII, nos costó comprender, porque es una época muy silenciada de la historia española y es fundamental lo que tú has dicho. Fue una etapa de muchísima vitalidad, que fue el germen de lo que tenemos ahora. Sí. Fue una vitalidad extraordinaria. Tanto la clase emergente dominante, liberal, burguesa, como la clase trabajadora estaban en plena ebullición. Si es que se discutía, yo me acuerdo que aún hablando del siglo XX ya, en cuanto a eso de la lectura, con el grado de analfabetismo que había altísimo, me acuerdo de un hombre que me decía, un hombre muy cercano a mí, me decía que en su pueblo, él recordaba que llegaba a un periódico, hablamos de los años 20, 30, llegaba a un periódico y había un hombre que sabía leer, se cogía el periódico y se juntaba a su alrededor 30, 40 hombres y lo leía en voz alta. Eso era la vida de un pueblo. Un hombre que sabe leer, lee el periódico en voz alta para todos y 40 hombres se juntan alrededor para escucharle. Eso es lo que dio lugar a los cambios más profundos. Ese ansia. El ansia de saber, qué bonito.